Que el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Félix Fría y le damos las gracias por acompañarnos en esta actividad que es una conferencia para matrimonio, esperando que Dios hable a sus vidas y que salgamos de aquí siendo matrimonios mejores para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dirija durante el resto de esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche, gracias, Señor. Gracias por todas las personas que están conectadas. Gracias por cada hermano o hermana o matrimonio que ha sacado su tiempo de diferentes partes del mundo, diferentes países, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, como matrimonios te necesitamos. Como matrimonios, Padre, necesitamos tu dirección, tu guía. Necesitamos sabiduría para reflejar la imagen de Dios, para hacer tu voluntad y para hacer las cosas que te agradan. En esta noche, Padre, gracias. Gracias por todo. Gracias por Miguel Ángel. Gracias por cada hermano que está poniendo un granito de arena para que esta reunión se realice. Y, Padre, yo veo personas que no conocen de Cristo que están en este Zoom. Veo, Padre, personas que no tienen una relación personal con el Señor. Te pedimos por ellos también para que tú hables a su corazón y si es tu voluntad, alguien venga al conocimiento de Él en esta noche. Así que, Padre, gracias. Continúa dirigiendo todo y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Sin más preámbulo, yo quisiera pedirle a nuestro hermano Miguel que por favor ponga su cámara y que comience con la exposición del estudio de esta noche. Mis amados hermanos, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo la latitud de donde se encuentran con nosotros. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo correcto y lo propio es presentarnos. Si hay algún hermano que yo no tenga el gusto de conocerle, quisiera presentarme. Yo soy Miguel Montoro, servidor de ustedes. Y lo primero es, a través de la pantalla, invitarles a que puedan, hermanos, seguirme en redes sociales, Facebook, en YouTube o en Instagram, con la imagen de perfil que ustedes están viendo ahí en su pantalla, Miguel Montoro. Por ejemplo, en el canal de YouTube ya hay disponibles más de 650 videos con estudios relacionados con la palabra de nuestro Dios. Les espero. Ojalá y podamos estar en comunicación. Ahí les esperamos, Miguel Montoro. Ahora, les quisiera yo dar cordialmente la bienvenida. En la pantalla están viendo una imagen que seguramente muchos de ustedes en su momento recibieron. Esa imagen fue la primera imagen de invitación que nosotros compartimos para poder hacer que todos ustedes se interesasen en estas conferencias. Matrimonio, un modelo para la sexualidad. Ese podríamos decir que es el título general de nuestras conferencias. Mi hermano Félix, que me precedió y que ya se los comentó a ustedes, les ha dicho con claridad que en este año 2021 deseamos compartir con ustedes 4 conferencias. Las 4 están englobadas en ese título general. Matrimonio, un modelo para la sexualidad, y también seguramente ustedes recibieron una imagen como la que acaba de aparecer en su pantalla, donde compartimos el título de lo que es el título de la primera imagen. El título de la primera imagen, que es el propósito de la sexualidad. El título de la primera conferencia, que es la que nos está ocupando hoy. Así que, hermanos, tenemos un título general que se llama Matrimonio, un modelo para la sexualidad. Y la primera conferencia se llama El propósito de la sexualidad, que es el tema que hoy nos ocupa. Pero yo les agradecería que estuvieran pendientes para las siguientes conferencias que van a complementar a la que hoy compartiré con ustedes. De hecho, les puedo ya anticipar que para el día sábado 26 de junio tendremos la segunda conferencia bajo el título Diferencias Sexuales. Diferencias sexuales. Así que entremos en materia. Pero, hermanos, esta conferencia no podría haberse realizado sin la colaboración y la ayuda de varios hermanos que se han visto involucrados de distintas formas, a los cuales yo quiero agradecer. Primero, al Ministerio Fe Mueve Montañas. Tú estás viendo la imagen del ministerio y también la dirección electrónica de la página de Facebook donde puedes encontrarnos. Fe Mueve Montañas Ministerio en Facebook. Fe Mueve Montañas es un ministerio que durante algunos días en el año
toma la decisión de unificar a varios hermanos de distintas iglesias para podernos desplazar a alguna iglesia que quiera abrirnos sus puertas para desarrollar distintas actividades cristianas y también para compartir material cristiano que pueda ser de bendición para ustedes. 2 veces ya hemos realizado Fe Mueve Montañas en México, 2 veces Fe Mueve Montañas ya se ha realizado en la República Dominicana y este año, en el mes de octubre, también estaremos realizando Fe Mueve Montañas en México. Así que si te gustaría tener más información, saber sobre el ministerio, ver las imágenes y los videos de las actividades que se hacen, o simplemente quieres saber cuáles son las fechas disponibles o participar, por favor, acércate con nosotros en Facebook, Fe Mueve Ministerio. Gracias a este ministerio que está al frente de esta conferencia, pero también agradecemos mucho a nuestros hermanos de la Capilla Evangélica Corona en Queens, en Nueva York, a nuestros hermanos líderes, pastores ancianos de la iglesia, hermano Miguel Castillo, nuestro hermano Ismael Taveras, nuestro hermano Félix Frías, que ya vimos a nuestros hermanos involucrados en todo el preludio, en la introducción de esta conferencia, pero también de manera presencial, que justo ahora mi hermano Joel Salazar, Luis Salazar, se encuentran también ahí ayudando, y muchos otros hermanos que también están involucrados. En verdad, hermanos, muchísimas gracias por su esfuerzo, pero también tenemos a hermanos que están con nosotros desde otros espacios. Hermano Luis Cano Jr. de la iglesia Parker Street en Nueva York, mi hermano Richard Hiraldo de la iglesia de Union City, hermano Ronnie Santiago de la iglesia de Union City también. En verdad, hermanos, que el Señor bendiga su esfuerzo y el deseo de colaborar en este ministerio. Hermanos, gracias. Y antes de que iniciemos con nuestra conferencia, hermanos, un ofrecimiento absolutamente a todos. En pantalla ustedes están viendo un número de teléfono. Es el número de teléfono personal. Aquí pueden contactar a su servidor y dejar cualquier mensaje. Si ustedes a través de ese número de WhatsApp nos van a enviar alguna solicitud de amistad, con gusto la respondemos. Y si alguien va a hacer una solicitud de hermano, ¿podrías prestarme algo de dinero? No hay problema, yo la recibo, pero no puedo responder a eso porque no tengo dinero. Pero mis hermanos, con todo gusto, yo quisiera invitarles a que tomen nota de este número. ¿Por qué? Porque si ustedes toman nota de este número y me hacen favor de enviarme un mensaje a través del servicio de mensajería de WhatsApp, el número es con el signo más 52 272 154 78 16. Yo los puedo agregar a un grupo de WhatsApp llamado Pensamientos Bíblicos. Ustedes ahí están viendo la imagen del grupo de WhatsApp, donde, por lo menos en el caso de su servidor, todos los días comparto un estudio en video en la palabra de Dios. Mi hermano Félix Frías también suele compartir diario un estudio, un devocional de edificación, pero en este caso el ofrecimiento es para que tú te conectes a través de WhatsApp con tu servidor y una vez agregado, una vez que tú estés agregado al grupo de Pensamientos Bíblicos, un poquito más adelante, ya que terminemos la conferencia, yo les voy a compartir este libro que están viendo la portada en pantalla, El Reino de los Supuestos. También tener que seleccionar el libro, les estamos evitando tener que sacar su tarjeta de crédito y pagar por el libro. Así que no se les olvide este ofrecimiento en WhatsApp 272-154-7816,
por favor, dejen un mensaje para agregarlos a Pensamientos Bíblicos. Al final de la conferencia estaremos compartiendo el libro El Reino de los Supuestos. Y también, hermanos, agradezco a mi hermana en Cristo, Michelle Montoro, que está aquí conmigo y que nos va a ayudar con la lectura de los versículos de la Biblia. Es un gozo el considerarle mi hija, pero creo que es un doble gozo el poderla saludar como hermana en Cristo. Así que ella nos ayudará y nos asistirá con las lecturas de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, entremos en materia. ¿Listos? Tomen nota. Estén preparados para poder anotar cualquier duda que tengan. Ya escuchamos, es posible enviar nuestras preguntas. El chat no va a estar disponible durante la conferencia, pero un poquito más adelante el chat será abierto y ahí se nos compartió ya el enlace donde tú simplemente haces clic y puedes enviar una pregunta de forma completamente anónima. Todas las preguntas van a ser respondidas al final de la conferencia. Nosotros no nos estamos limitando en cuestión de tiempo, así que ten la confianza de que todas las preguntas, incluida la tuya, serán respondidas. Así que, hermanos, entremos en materia. Serie de conferencias, matrimonio, un modelo para la sexualidad, conferencia número 1, el propósito de la sexualidad. Primero, hermanos, quisiera dejar bien claro cuál es el objetivo de estas conferencias. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. El objetivo de estas conferencias es que juntos conozcamos cuál es el modelo de Dios para la sexualidad en el matrimonio. Y, obviamente, el hecho de querer compartir ese modelo es para que tu sexualidad, la sexualidad de tu matrimonio, se viva de acuerdo a ese modelo. Hermanos, en la Biblia, Dios nos ha dejado, algunos cristianos le llaman así, manual de supervivencia, nos ha dejado mucho más que un manual de supervivencia o sobrevivencia. En la Biblia, los cristianos podemos encontrar cuál es el modelo de Dios para. ¿Quieres saber tú cuál es el modelo de Dios para ser un buen padre? Ve a la Biblia. ¿Quieres saber cuál es el modelo de Dios para ser un buen hijo? Lo vas a encontrar en la Biblia. En la Biblia hay un modelo para todo. Hay un modelo para el hombre, hay un modelo para la mujer, hay un modelo para el ciudadano ejemplar. Y por supuesto, en la Biblia también está un modelo que es el modelo de Dios para la sexualidad dentro del matrimonio. Y la idea es que a través de estas 4 conferencias descubramos ese modelo. Recuerden, insisto en lo que acabo de mencionar. Estamos hablando de 4 conferencias que están seriadas y que llevan continuación. Eso implica que en la conferencia de hoy nosotros nos vamos a centrar en hablar del propósito de la sexualidad. Vamos a tener 3 conferencias más. Ya mencioné el título de la segunda, las diferencias sexuales, para poder entender cuáles son las verdaderas diferencias sexuales entre el hombre y la mujer y cómo del conocimiento de estas depende la plenitud sexual. Pero también hablaremos de un tema que se llama desviaciones sexuales, donde hablaremos de las cosas que a veces hacen que la sexualidad dentro del matrimonio se aleje del modelo de Dios. Ahí hablaremos de el uso de las fantasías sexuales, del movimiento swinger y de muchas otras cosas que están afectando a los matrimonios creyentes. ¿Por qué lo menciono? Porque tal vez tú tengas alguna duda de estos otros temas. Hoy solo hablaremos del propósito para la sexualidad, pero que eso no te limite para dejarnos tu pregunta, porque la vamos a responder a pesar de que no forme parte de este tema. Pero sí quisiera yo que tuviésemos, hermanos, en nuestra mente la secuencia amplia de lo que nosotros estaremos viendo. Bien, antes de que hablemos de cuál es el propósito de la sexualidad, yo quisiera presentarles una alerta que les acaba de aparecer en pantalla. Hermanos matrimonios cristianos, hermanos cristianos solteros, hermanos cristianos viudos, jóvenes que están en planes de casarse o hermanos en Cristo jóvenes que están en relación de noviazgo, para todos nosotros, una alerta. Hablar de sexualidad en el contexto cristiano representa un fuerte conflicto que está representado por las 2 flechas que ves en la pantalla. ¿De qué conflicto hablo? El conflicto de nuestras ideas sexuales que están en nuestra mente y que las hemos venido adquiriendo a través de los procesos de educación y de influencia, no a través de la Biblia. Aquí estamos hablando de un problema muy serio. Por eso yo sí quiero dejar esta advertencia. Vamos a estar hablando cosas que seguramente van a hacer que tus ideas sexuales
choquen con las ideas sexuales de Dios. Y créanme, hermanos, ese choque no es fácil de asimilar. Pongo un ejemplo. No hace muchos días, en ese proceso de estar compartiendo los videos que yo suelo poner a través de YouTube y enviar a WhatsApp, yo compartí un video sobre sexualidad. Y en uno de los mensajes de alguna de las personas que vio el video y que se entiende cristiana también, él me envía una réplica al video con estas palabras: mi sexualidad es mía y de mi esposa. No es de nadie, ni siquiera de Dios. Así que es asunto entre los dos y no se debe hablar con nadie de ello. Esa fue la respuesta, tal cual, así. De eso es de lo que estoy hablando. Siempre que se hablan de ideas sexuales de acuerdo al modelo de Dios hay un choque, porque lo que nosotros hemos aprendido a través de la cultura, de la influencia y la mayor parte de las veces a través de la pornografía, choca con lo que Dios nos está diciendo. Y a veces se encuentran ideas como la que yo acabo de compartirles, donde alguien dice, mi sexualidad es mía y ni siquiera es asunto de Dios. Y entonces uno como creyente se cuestiona, ¿y qué hay de ese pasaje de la Biblia donde Dios nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles? ¿Dónde queda entonces esa recomendación de la Biblia? ¿A dónde queda? ¿Dónde queda esa recomendación de que todo sea guardado irreprensible? Si hay cierta área de mi vida, en este caso la sexualidad, a donde no dejo que Dios entre con su modelo a transformar mis ideas. Y esto, hermanos, esta advertencia es necesaria porque puede llevarnos a los matrimonios a un problema muy serio, problema que yo creo queda expresado muy adecuadamente en la cita que tú puedes encontrar en tu escritura, si tienes tu Biblia abierta a la mano, en Romanos capítulo 6, versículo 16, donde el apóstol Pablo, de una manera bien clara, nos muestra lo que puede pasar si nosotros insistimos en que nuestra mente no sea renovada de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a los mandamientos de Dios. Esto dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Entendieron? Pablo le dice a los hermanos que se reunían en la iglesia de Roma, tengan mucho cuidado, porque desde el momento en que ustedes están practicando algo, pueden quedar esclavizados a ese algo que practican. Y cuando mis ideas sexuales no están reguladas por el modelo de Dios para la sexualidad, muchas de las veces ese choque es tan fuerte que la mayor parte de los matrimonios cristianos mejor aíslan su sexualidad de Dios, la dejan al margen y hacia adentro de su sexualidad la están viviendo y la están practicando de acuerdo a su opinión y no de acuerdo a la opinión de Dios, lo que lleva no solo a pensamientos, sino también a prácticas sexuales que los llegan a esclavizar. En verdad, estamos hablando de situaciones que son sumamente delicadas. Hablando ya de cuestiones prácticas, en unos minutos, cuando estaremos hacia el cierre de la conferencia, estaremos hablando de algunas de estas cosas. Mientras tanto, vámonos dirigiendo hacia el título de nuestra conferencia, el propósito de la sexualidad. Para poder ir acercándonos a ello, les planteo una pregunta, hermanos, que aparece en pantalla. La pregunta dice así: el hombre, el género humano, el hombre, ¿ha corrompido su sexualidad? Si yo les hiciera esa pregunta, ¿el hombre ha corrompido su sexualidad? Yo les aseguraría, hermanos, les aseguraría que el 100% de las personas que están en esta conferencia, e incluso personas fuera de la misma, personas no creyentes en el Dios de la Biblia, les aseguro que todos diríamos sí, un sí rotundo. El hombre ha corrompido su sexualidad, con un sí enorme. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que el hombre ha corrompido su sexualidad? Bien sencillo, porque el uso que le damos a la sexualidad se ve reflejada en la moral de una sociedad. Pensemos un poco en la moral de nuestra sociedad. El hombre ha corrompido su sexualidad. Hombres religiosos y no religiosos acusados con cargos espeluznantes de pedofilia y de pederastía. ¿Dónde empezó eso? Sí, en la corrupción de nuestra sexualidad.
Y no es ese el único caso. Ojalá y solamente estuviéramos hablando de ello. Países del mundo donde las relaciones sexuales con animales ya son permitidas. Países que son conocidos como países que se dedican a la prostitución turística, donde las personas van de distintos países con el único propósito de poder ir a esos lugares y obtener lo que quieren. Personas que van a ciertos lugares porque saben que ahí solo pueden obtener ciertas cosas. Y créanme, la lista crecería, llegaríamos a los millones de abortos que por sexo irresponsable se practican cada año y que a nivel mundial ya rebasan los 70 millones, una cifra escalofriante. Y todo ello comienza con una cosa: con la perversión, con el deterioro de nuestra sexualidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre ha corrompido su sexualidad? ¿Qué es lo que ha provocado que nosotros hayamos tomado nuestra sexualidad y estemos haciendo con la sexualidad cosas que en lugar de construir, destruyen? La respuesta yo se las quiero plantear a través de del siguiente gráfico que aparece en su pantalla. Yo se las planteo de la siguiente manera. Se las plantearía yo así. ¿Por qué? Ustedes ven una cadena de 4 cuadros negros que van descendentes y esa cadena de 3 cuadros negros dice lo siguiente. ¿Por qué? Y ustedes ven ahí que dicen las palabras propósito, mal uso y destrucción. Propósito, mal uso y destrucción. ¿Por qué el hombre ha corrompido su sexualidad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hemos hecho a la sexualidad? Lo que le hemos hecho está dando muy malos resultados, pésimos resultados, donde ya por lo menos en los Estados Unidos, ya de cada 100 jóvenes de menores de 25 años, ya de menos de 25 años, de cada 100 personas, ya entre 25 y 26 personas afirman ser parte de la comunidad LGBTQ. ¿Por qué? ¿Por qué la sexualidad por moda nos conquista? ¿Por qué tan fácilmente la mente y muchas veces de los matrimonios cristianos se ve atrapada en situaciones que a veces son muy difíciles de romper? Por lo que ustedes pueden ver en ese gráfico, por esa cadena descendente de 3 elementos: propósito, mal uso y destrucción. Propósito. ¿Qué es propósito? El propósito es simplemente la razón de ser de las cosas. ¿Por qué haces tú algo? Eso es el propósito. Por ejemplo, si tú eres un artesano que fabricas algo con tus manos y eres un ebanistero o un carpintero, como se le conoce en otros lados, y fabricas un mueble, ese mueble tú lo fabricaste con un uso específico. Ese uso, ese es el propósito. Cuando el hombre ignora para qué recibió la sexualidad, cuando el hombre ignora para qué existe su sexualidad, lo lógico es bajar al siguiente escalón. Entonces, la voy a utilizar mal. Es como una herramienta. Si tú estás haciendo un trabajo específico para hacer algo y alguien llega y te entrega una herramienta y te dice que ese trabajo, esa herramienta te va a ayudar a resolver tu trabajo, pero tú jamás has utilizado esa herramienta, no vas a saber su propósito, para qué fue creada. Sabes que es una herramienta, pero no sabes cómo se usa, no conoces el propósito. ¿Cuál va a ser el resultado? La herramienta la vas a usar mal en la labor para la que te fue entregada. ¿Y a dónde te va a terminar conduciendo eso? A que destruyas lo que estás fabricando. Exactamente lo mismo sucede con la sexualidad. Cuando el hombre, el género humano, y cuando los matrimonios cristianos no conocemos para qué nos fue dada la sexualidad, la usamos mal, escalón número 2. Y eso nos puede llevar al escalón número 3. Podemos destruir todo. Sí, claro, y eso incluye tu matrimonio. Un mal uso de la sexualidad en tu matrimonio lo puede destruir, lo puede hacer pedazos. En verdad, es en serio. Vamos, ha habido casos de esposos cónyuges, estoy hablando de cónyuges, esposos cristianos, que por un mal uso de la sexualidad, a pesar de tener una pareja que les fue dada por Dios, en el mismo lecho matrimonial, ahí mismo ellos se están masturbando. Y entonces la pareja dice, ok, yo estoy aquí en el lecho, ¿por qué lo haces? Sí, un mal uso de la sexualidad.
Y muchos matrimonios terminan separados por cosas como estas. Mujeres y hombres cristianos que ya están casados y que sin embargo son consumidores adictos de pornografía, ya dentro del matrimonio cristiano. Entonces la sexualidad está siendo mal usada, no se conoce el propósito, eso lleva al uso negativo y eso termina derivando en destrucción. Por eso es muy importante. Hay un ejemplo, aunque no habla específicamente de la sexualidad en la Biblia, que se encuentra en el libro de Salmos, Salmos capítulo 14, versículo 1, nos hace ver que es muy cierta esta cadenita de destrucción y que, por cierto, también, para quienes les guste leer la Biblia, esa misma cadenita de destrucción la encuentran en los primeros 2 capítulos de Romanos, donde el apóstol Pablo nos habla del hombre que, envaneciéndose, hace un mal uso de su ser, y en lugar de hacer que su vida sea para adorar a Dios, lo usa para adorar a lo que no es Dios, y se da ese deterioro con lo que la moral del hombre termina destruida. El Salmo capítulo 14, versículo 1 dice así. Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Te diste cuenta? En el Salmo 14, 1, la palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por favor, hermanos, aquí no estamos hablando de gente a quien pondríamos o podríamos calificarle como persona atea, como una persona que niega la existencia de Dios. La Biblia no fue escrita como un libro para personas que niegan la existencia de Dios. Aquí se está hablando de gente que cree en Dios, de gente que sabe que Dios existe y que a pesar de eso toma la decisión de no reconocer a Dios en el camino de su vida. A eso se refiere cuando dice el necio, no hay Dios. Está hablando de una persona creyente que en lugar de querer obedecer a Dios y sus mandamientos, prefiere obedecer sus propias opiniones. Y cada vez que un creyente, muchos de aquí podemos dar testimonio de eso, hemos olvidado el propósito de Dios para nuestra vida, nos pasa lo que dice el Salmo 14:1. No reconocemos a Dios, entonces nos alejamos de Dios, hacemos un mal uso de nuestra vida y muchos aún hoy estamos cosechando las consecuencias de todas las cosas que hemos hecho precisamente por seguir esta cadena de destrucción. Así que no lo olvidemos. Con respecto a la sexualidad pasa lo mismo. Si nosotros como matrimonios cristianos insistimos en cerrarnos a la necesidad de conocer el propósito de Dios para nuestra sexualidad matrimonial, vamos a hacer un mal uso de la sexualidad. Nuestros matrimonios pueden terminar destruidos. Avancemos, hermanos. Estamos tratando de encontrar respuesta a la cuestión que da título a nuestra conferencia. El propósito de la sexualidad. ¿Cuál es ese propósito? Hace unos minutos ponía yo el ejemplo de una persona, un carpintero, que elabora algo con un propósito. Perfecto. Bajo ese mismo enfoque, tenemos que seguir el mismo camino. Si queremos encontrar cuáles son los propósitos de la sexualidad para el matrimonio cristiano, entonces tenemos que ir al origen mismo de la sexualidad. Vamos entonces ahora a tratar de responder esta pregunta. ¿De dónde proviene la sexualidad humana? Y yo les aseguro que ahí desde donde tú nos estás siguiendo, desde el país donde tú estás con nosotros, en esta primer charla sobre el matrimonio, un modelo para la sexualidad, el propósito de la sexualidad, yo estoy seguro que desde donde tú estás, ya muchos respondimos mentalmente y tal vez incluso hasta audiblemente muchos respondieron la pregunta con un contundente de Dios. ¿De dónde proviene la sexualidad? De Dios, decimos los cristianos, de inmediato. Si Él es creador, si en el principio creó Dios, entonces asumimos que en Dios está el origen de la sexualidad humana. Y tienen mucha razón, hermanos. Felicidades, porque esa fue una respuesta acertada, pero es una respuesta que solo nos da la mitad de la información que los seres humanos necesitamos. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que la sexualidad procede de Dios ya nos llevó a determinar el origen, pero no nos lleva a determinar el propósito, como yo se los planteo en esta siguiente pregunta. Todos seguramente respondimos de Dios, pero la segunda pregunta nos hace ahora reflexionar, pero ¿con qué propósito Dios creó esa sexualidad? Ya sabemos que procede de Dios, los creyentes lo sabemos,
Pero ¿para qué la creó? ¿Con qué fin? Ahí está la clave para entonces darle un buen uso a nuestra sexualidad y para no destruir, sino construir matrimonios fuertes, sólidos, con vidas sexualmente saludables, que vivan felices y que eso nos permita generar la siguiente generación de personas con sexualidades sanas y no la siguiente generación que terminen destruyendo sus vidas y sus relaciones por hacer un mal uso de la sexualidad. Vamos entonces ahora a la segunda pregunta. ¿Con qué propósito Dios entonces creó la sexualidad? Bien, empecemos entonces, pero lo primero, hermanos, es definir qué es género. Yo les acabo de poner en pantalla una definición general, una definición de uso común de lo que es género. Se le llama género a todas las características que son comunes a los elementos que pertenecen a un mismo grupo. ¿Te sonó un poco complicada la definición? Vamos a hacerla más sencilla. Imagina nuestra sociedad compuesta por distintas personas. Ahora, imagina que a esas distintas personas las clasificamos de acuerdo a sus edades. Obviamente, encontraríamos personas que pertenecerían a la primera infancia, a la segunda infancia, a lo que se suele llamar pubertad o adolescencia, juventud, madurez o senectud, si lo vemos bajo el enfoque de la edad. Ahora, si nos acercamos específicamente al grupo de personas que están en una condición de senectud, nos vamos a dar cuenta que esas personas tienen características que no tienen las personas que pertenecen al grupo de la primera infancia. Espero que ya con esto lo empecemos a entender. Cuando nosotros hablamos de las cosas que son semejantes o iguales dentro de un grupo, estamos hablando de género. Ahora, si hablamos en el área de la sexualidad, creo que es bastante lógico que tenemos que llegar a la conclusión de que bajo el enfoque de la sexualidad solo podemos hablar de dos distintos géneros que están representados por las flechas que yo te puse en la pantalla. Hombres y mujeres, porque los hombres tienen características que pertenecen solo a su grupo y las mujeres tienen características que pertenecen solo a su grupo. Hermanos, esto no es una construcción ideológica, esto no es solamente una idea, esto no es solamente un concepto, es biología. Existen dos y solo dos géneros, hombres y mujeres. Y así es como en el modelo de Dios para la sexualidad, los cristianos tenemos que responder a lo que es género. Hombres y mujeres, características que le pertenecen solo a un grupo o solo a otro. Y como creyentes mantengamos firme esta convicción, porque hoy en la actualidad se manejan muchas ideas donde se nos dice que género no es un conjunto de características biológicas que definen dos diferentes sexualidades. No, ahora se nos dice que el género no tiene que ver con las características, sino con las ideas. O sea, el género lo construyes con pensamientos. Y aunque nos sorprenda esta definición de género errónea, esta definición de género que va en contra de lo revelado por Dios, es exactamente la misma que ustedes pueden encontrar en los materiales que tiene disponible en su página oficial la Organización Mundial de la Salud, donde ellos ahora defienden la idea de que género se construye con ideas y que no son características que se han recibido. Y sabemos que esto obviamente es para favorecer todo el conjunto de ideas que sostienen al movimiento de la ideología de género y a las personas que bajo esta ideología se aglutinan en los grupos conocidos como minorías LGBTQ y más. No es nuestro tema, pero es bueno definirlo. Precisamente por esta definición de género, como tú puedes ver en la pantalla, por eso es que existe la definición de lo que son genitales, porque la palabra genitales se deriva de la palabra género. Y ahí es a donde empezamos a entender qué es el género y cuáles son las diferencias. Género masculino, con genitales masculinos, con órganos biológicos y físicos masculinos y con órganos biológicos y físicos femeninos. Y ahí están los dos géneros establecidos por Dios.
Vamos entonces ya con esto a adentrarnos, ahora sí, a seguir la creación de ambos géneros en la Biblia para a través de esa creación, recuerden, hay que regresar al origen de las cosas para entender para qué fueron creadas. Y entonces, analizando cómo fue este proceso de creación, vamos a llegar a responder a la cuestión que, insisto, da título a nuestro tema. ¿Para qué fue creada la sexualidad humana? Sigamos entonces. Un planeta Tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero esta tierra fue una tierra especial. Nos dice el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18, en un pasaje que vamos a escuchar en este momento, porque ahí inicia todo. En la creación del todo, del universo físico, de ahí se deriva la creación de ambos géneros. Isaías, capítulo 45, versículo 18, dice así. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es una declaración sagrada de parte de Dios. Yo soy Jehová, no hay otro. Y Dios crea un planeta especial con el único propósito de que fuese un planeta habitable. Así fue creado, con las condiciones precisas. Por eso, hasta el día de hoy, la ciencia humana batalla tanto en poder encontrar algún otro planeta en el cosmos donde se encuentre vida como la conocemos en este planeta. ¿Se encuentran los elementos químicos necesarios en otros planetas para que haya vida? Sí, y se encontrarán muchos otros planetas así. Justo ahora sabemos, se está explorando Marte, pero vida no aparece. Los cristianos sabemos por qué. Porque este planeta fue creado especialmente para habitar la vida. Ahora, en este planeta especial, sigan la pantalla, Dios coloca a su criatura especial. Génesis capítulo 1, versículo 26. Aparece el hombre, criatura especial de Dios. ¿Por qué le llamamos criatura especial de Dios? Escuchen lo que dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué decimos que el hombre fue creado como criatura especial? Porque es la única criatura de Dios a quien se le da la ordenanza de señorear. La única, y también es la única criatura de la quien se nos dice que recibió la imagen y la semejanza moral de su creador. Solo el hombre. Dios no hizo esto ni con jirafas, Dios no hizo esto con elefantes, Dios no hizo esto con ningún otro ser creado, animado o inanimado. Dios no dijo del sol que recibiría su imagen y semejanza, solo del hombre. Y ahí está el hombre, Adán. Por favor, no metamos dentro de la ecuación a Eva. Eva todavía no aparece en escena. Ahí está Adán, la creación perfecta de Dios con la imagen y semejanza moral del Creador. Y a este Adán se le asignaron tareas muy específicas que tenía que cumplir en el huerto del Edén. Ahí tú ves aparecer dos citas de la Biblia en Génesis capítulo 2, donde podemos ver que hubo tareas específicas que Dios quiso y determinó que Adán las llevara a cabo. ¿Las habías escuchado? Escúchalas. Génesis capítulo 2, versículo 15, la palabra de Dios dice así. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrar el huerto de Edén, guardarlo, protegerlo. Muy bien, pero no fue la única labor que se le encomendó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Segunda labor. Recuerden la primera. Trabaja el huerto, cuida el huerto. Siguiente labor. Pon nombre a los animales. Interactúa con mi creación. Pero ahí yo te pongo en la pantalla unos ojitos tristes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que después de que Adán
llevó a cabo toda esta labor, la Biblia es muy clara. No se halló ayuda idónea para Adán. Eso representan los ojitos tristes. ¿Eso qué significa, hermanos? Eso significa que nuestro primer hombre creado, género masculino, con genitales masculinos, el primer hombre creado vivía, vamos a llamarlo así, en una condición incompleta. ¿Por qué? Se los represento con este gráfico. Porque Adán vivía en una absoluta y completa y maravillosa plenitud espiritual. Nada más imagínenlo. Adán vive en condición de inocencia. Él puede charlar con Dios cada vez que Dios lo desee. Interactúa con su creador sin que haya ninguna barrera intermedia. Al estar en condición de inocencia, Adán no ha conocido pecado. En consecuencia, la vinculación con Dios es perfecta. No necesita de algo que lo ayude a estar bien con Dios. Por naturaleza, Adán está bien con su creador. Piénsenlo, hermanos, aunque no es nuestro tema. Pero si Adán, en algún momento de su periodo como criatura que salió de la mano de Dios antes de caer en pecado, si en algún momento Adán adoró a Dios y alabó a Dios, no hubo alabanza y adoración más extraordinaria que un ser humano le haya dado a Dios. Ni siquiera Salomón, con sus miles de sacrificios con los cuales le dedicó a Dios un templo que en el futuro después de Adán construiría. No, solo Adán pudo ofrecerle a Dios adoración y comunión en íntima perfección e inocencia. Sorprendente, ¿no? Imagínense lo que es adorar a Dios sin ninguna naturaleza carnal en la mente, haciéndonos pensar las cosas que no son agradables al Salvador. Extraordinario lo que pasó con Adán. ¿Se dan cuenta? Adán vivía en una sorprendente comunión espiritual. Sin embargo, a pesar de que esta sorprendente comunión espiritual Adán la tenía en manos llenas, la Biblia es clara. A pesar de eso, no se encontró ayuda adecuada. ¿Eso qué significa? Lo que dice nuestro gráfico, que aunque él tenía una absoluta plenitud espiritual, no había una adecuada plenitud física. No existía la ayuda física adecuada, el complemento físico adecuado. Sí, por supuesto. Aquí es a donde seguramente nos estamos dando cuenta que ahí interviene Eva. Sí, claro. Por eso cambiamos pantalla y llegamos al gráfico donde Adán ya no se encuentra solo. Ahora Adán ya se encuentra con Eva. Y entonces es Eva creada después de Adán. Y de este aspecto, yo quisiera resaltar dos detalles que nos van a terminar ya acercándonos a cuáles son los propósitos por los cuales Dios creó la sexualidad. Escuchen estas dos citas de la Biblia. En ellas están escondidas dos afirmaciones que son extremadamente reveladoras. Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice: Dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Interesante. Recuerden, ya Dios le había dicho a Adán que señoreara sobre la creación. Se lo vuelve a repetir, pero ahora ya estando Eva. Pero hay una diferencia. La vamos a distinguir en unos segundos, porque ahora vamos a escuchar lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 23. Génesis 2, 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Muy bien. Tenemos dos citas de la Biblia que nos revelan cosas muy, muy interesantes. Vamos primero con la segunda. Cuando Adán ve a Eva, que ya está frente a él, y que después en casa lean Génesis 2, 22 y 21, claramente vemos cómo Dios se involucra desde el principio en todo el proceso que tenía que ver con unir a estas dos criaturas que pertenecían a una misma raza humana, pero a dos distintos géneros. Y entonces Dios toma a esta mujer con género femenino, con genitales femeninos, y la trae, así lo enseña Génesis 2,
y la presenta al hombre con género masculino y con genitales masculinos. Y a la hora de que se los presenta, nuestro primer hombre, Adán, ¿qué palabra quieren que usemos, hermanos? Queda sorprendido, queda asombrado, queda en estado de shock, como se dice a veces. Queda totalmente sin saber qué responder. Y lo primero que a Adán se le ocurre decir por sus labios cuando está viendo a Eva es: esto es hueso de mis huesos, esto es carne de mi carne, porque Adán se está dando cuenta que está en presencia de una criatura como no había dos en la creación en ese momento. Nada de lo creado podía compararse a lo que Eva era y representaba para Adán. Adán sintió un verdadero deleite al ver a Eva, porque estaba en presencia de algo que embargaba completamente, saturaba sus sentidos. Sí, Adán sintió un deleite al ver al hueso de sus huesos y al ver a la que era carne de su carne. Y no olvidemos que también es hasta el momento en que la mujer ya está presente en la creación cuando Dios dice: y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Mientras no está Eva, solamente la Biblia afirma: y vio Dios que era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Y cuando Eva aparece, ahora sí Dios dice: todo es bueno en gran manera. Porque ahora sí, toda la obra está en perfecto equilibrio. Y nuestro hombre Adán, ahora sí ya tiene a la parte que le falta para poder experimentar plenitud espiritual, que ya la tenía, pero ahora también experimentar plenitud física. Ya con esta información, hermanos, estoy seguro que ya empezamos a darnos cuenta que Dios, cuando crea la sexualidad del hombre, la crea con dos propósitos, que tenemos que conocerlos en los matrimonios cristianos, porque si no los conocemos, recuerden nuestra escalera de minutos atrás, usaremos mal nuestra sexualidad y podemos destruir nuestros matrimonios, aunque sean matrimonios cristianos, aunque se hayan casado dentro de un templo cristiano, aunque te hayas casado de blanco, del color que quieras, pueden terminar destruidos los matrimonios. Pero también, para ir encontrando esos dos propósitos, les señalo algo que se nos leyó en la cita de Génesis capítulo 2. ¿Recuerdan? Yo les mencioné que la misma orden que Dios le dio a Adán estando solo es la misma orden que Dios le da ahora estando con Eva. ¿Existe alguna diferencia? Sí, que Dios les dice: fructificaos, que en palabras simples de entender es: den fruto. Y la palabra fructificaos que aparece en esa porción de la Biblia es exactamente la misma palabra que Dios utilizó para decir que los árboles dieran fruto según su género. Así que Dios se está refiriendo a lo mismo. Dios le está diciendo a dos seres humanos que era necesario que ellos a su vez engendraran nuevos seres humanos. Pero recuerden, el pecado no ha entrado. Y Dios ya les está diciendo, aun cuando no están en pecado, que tienen que tener hijos. Y para que tengan hijos, ¿qué tienen que hacer Adán y Eva? Claro, lo que estás pensando, tienen que hacer uso de sus órganos genitales. Entonces, Dios vemos que dota a su hombre y a su mujer con dos clases de órganos, y a lo largo de las 4 conferencias estaremos siempre refiriéndonos en este sentido. O sea, aparece en pantalla. Dios, por un lado, dota a Adán y a Eva de órganos genitales, o sea, órganos para procrear nueva vida. A la mujer la dota de una matriz, al hombre lo dota de una próstata para producir espermatozoides, a la mujer le da trompas de falopio para producir óvulos y que después esos óvulos puedan unirse con las células reproductoras del hombre y así poder generar una nueva vida. Órganos genitales, pero también lo que puedes ver en la parte de abajo del gráfico, también dota al hombre de órganos sexuales.
En el caso de la mujer, le proporciona, por ejemplo, un clítoris. En el caso del hombre, le da un pene. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Que los órganos genitales, yo ya se los mencioné, son órganos cuya función es ayudar o coadyuvar para engendrar nuevas vidas, mientras que los órganos sexuales son órganos cuyo propósito es producir placer. Y sí, Dios le dijo a Adán y Eva, antes de pecar, no lo olvides, antes de pecar, fructifíquense, reproduzcanse. Básicamente, Dios, ¿qué les está diciendo? Usen sus órganos genitales, pero por lógica, entonces Dios lo que les está diciendo es, usen sus órganos genitales y al usarlos, va a ser necesario que usen sus órganos sexuales. En consecuencia, para cumplir el propósito de la reproducción, van a tener que pasar por un proceso de experimentación de placer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí ya nos debe quedar bien claro cuáles son los dos propósitos por los cuales Dios crea la sexualidad del hombre. Ahora, ¿se imaginan a Adán y Eva teniendo intimidad antes de caer en pecado? Piénsenlo, porque la Biblia nunca nos dice si ellos tuvieron vida sexual activa antes de caer en pecado. Pero imaginen o imaginemos que sí pudo ser posible, y de hecho tal posibilidad es latente, que ellos hayan tenido intimidad sexual antes de la caída en pecado. Imaginen eso, extraordinario. Imaginen a Adán, a un hombre cuya única prioridad dentro de su cabeza es agradar a Dios, después agradar a Eva y al final agradarse él. Ahora imagínense a una mujer cuya primer prioridad es agradar a Dios, después agradar a su esposo y a lo último agradarse a ella. ¿Lo imaginan? ¿Se imaginan a dos seres así, libres de toda motivación egoísta? Porque después el pecado llegó y eso se acabó. Porque entonces ahora Adán, lo primero que le preocupaba a Adán era agradarse a sí mismo, después agradar a su mujer y a lo último, si algo le quedaba, agradar a Dios. Y lo mismo Eva. Sí, la entrada del pecado volvió nuestra sexualidad una herramienta egoísta, donde solamente yo busco las cosas para sentirme bien. Pero ¿se imaginan lo que habrá sido la relación íntima de Adán y Eva antes de caer en pecado? En verdad, la mejor de la historia. En plena condición de inocencia. Plenitud sexual absoluta. En todos los sentidos. Hermanos, extraordinario, créanme. Bueno, tenemos ya ahora nuestra respuesta. Aparece en pantalla. ¿Con qué propósito Dios entonces crea la sexualidad? Con dos propósitos. Uno, para perpetuar nuestra especie, para generar nuevos seres humanos, pero también para sentir placer físico, como una extensión del placer emocional de saber que yo ya estoy perteneciendo a una persona que es la mitad mía, porque somos espiritualmente para Dios una sola entidad. En los matrimonios, Dios no ve las cosas como dos entidades separadas. Tal vez tú sientas que ya hay diferencias irreconciliables. Dios no. Para Dios eres una unidad. Los dos pierden, los dos ganan. Los dos son plenos sexualmente o los dos no son plenos sexualmente. Los dos son felices, los dos son tristes. Los dos viven en total plenitud o los dos viven en total frustración. Perpetuar nuestra especie, pero también para experimentar placer físico. En el resto de esta conferencia y en las 3 conferencias restantes de esta serie, Matrimonio, un modelo para la sexualidad, estaremos abocándonos completamente a lo que tiene que ver con esa área del sentir placer. Hacia esa nos vamos a enfocar. Pero antes de ello, hermanos, quisiera yo entrar ya a una parte reflexiva que nos va acercando al final de nuestra conferencia. Y esta parte reflexiva la quisiera yo hacer en 2 partes. La primera se las planteo a través de las preguntas que acabo de colocar en pantalla. Amados hermanos en Cristo, matrimonios o no matrimonios, quisiera yo plantearles estas preguntas para que empecemos a reflexionar si nosotros realmente estamos usando bien la sexualidad, porque recuerden, si conozco que mi sexualidad fue hecha con el propósito de sentir placer y con el propósito de perpetuar mi especie, en consecuencia, entonces tengo que usarla para cumplir esos 2 propósitos.
pero también para que a través de esos dos propósitos yo honre a Dios. Porque recuerden, la Biblia es clara, a todos los que han sido llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dios a ti te creó para que lo glorifiques. Y escucha, para que lo glorifiques con tu billetera, para que lo glorifiques con tus anhelos, para que lo glorifiques con tus planes, para que lo glorifiques con tus ministerios, pero para que lo glorifiquemos también con nuestra sexualidad. Para eso nos la dio. Por eso yo te planteo esta primera parte de preguntas para hacerte reflexionar. La forma en cómo matrimonios estamos viviendo nuestra sexualidad, ¿le agrada a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Obedecemos a Dios en la intimidad? Y cuando estamos en la intimidad con nuestras esposas o esposos, ¿quién es nuestra prioridad para que sienta placer en la cama? ¿O acaso tú crees que ocultando sus dos cuerpos desnudos bajo sábanas de seda, Dios no está viendo lo que están haciendo? ¿Lo que hablan? ¿Lo que dicen? ¿La forma como se estimulan? ¿No lo está viendo? Y si tenemos que glorificarlo, ¿lo estamos haciendo? Hermanos, algo no anda bien. Y ahí aparece en pantalla. Algo no anda bien. Según las estadísticas, el 56% de los hombres y el 48% de las mujeres, cristianas o no, se masturban. ¿Quién nos enseñó a usar nuestra sexualidad como un medio egoísta de obtener placer? Hace algunos años yo tuve la oportunidad de dialogar con una mujer cristiana mayor de 30 años, esposa de un pastor, que me planteó esta pregunta y me dijo: Miguel, ¿qué es un orgasmo? Más de 30 años, 3 hijos, la esposa de un pastor. ¿Qué es un orgasmo? Lo que yo respondí fue: pero no te entiendo, me estás preguntando cómo es el proceso físico, cómo se da, qué lo motiva, cómo se provoca. Y su segunda respuesta fue: lo que quiero saber es qué se siente físicamente. Escalofríos, los vellos de la piel se erizan. ¿Qué se siente? Contracciones musculares, no lo sé. Dice: porque yo voy a la intimidad y mi esposo parece que va a un migitorio, simplemente descarga y se duerme. O sea, yo no he disfrutado. 3 hijos, más de 30 años, esposa de pastor. Algo no anda bien. En las iglesias cristianas los temas sexuales están completamente vetados. Alguna vez en una congregación cristiana me invitaron a dar un tema sobre ética sexual y no sé para qué me invitaron. Porque cuando terminó, el pastor de la iglesia toma el micrófono y dice: el tema muy interesante, pero recuerden que los asuntos de pareja se resuelven solo dentro de la recámara. Entonces, ¿para qué me invitaron? Algo no anda bien, hermanos. Los consejeros cristianos no están aconsejando bien a los matrimonios. No lo estamos haciendo correctamente. No lo hacemos. Es más, hay muchos líderes cristianos varones que, plagados de ideas de machismo, se sienten totalmente, no encuentro otra palabra para decirlo, confundidos cuando alguna mujer cristiana los busca en consejería porque como mujer quiere disfrutar su plenitud sexual. Porque eso sí, en las sociedades machistas en las que vivimos, si el hombre experimenta su sexualidad, llegó preparado al matrimonio. Sí, llegó preparado al matrimonio. Es hombre, así son los hombres. Pero si una mujer intenta experimentar y disfrutar su sexualidad, está enferma. ¿Con quién se ha estado juntando? Es una loca. Algo no anda bien. En los institutos cristianos tenemos materias sobre teología, hermenéutica, homilética, escatología, la venida de Cristo. Los predicadores se levantan el cuello de la camisa y se ajustan la corbata. Y los alumnos hacen lo mismo porque aprenden el significado de una nueva palabra en griego. Ya saben hablar en griego, mientras en las iglesias los matrimonios adulterando, los matrimonios con problemas sexuales, matrimonios cristianos intentando meterse a los movimientos swinger, personas cristianas hablando de la posibilidad de hacer tríos sexuales. Algo no anda bien, algo no anda bien. Y deseamos con estas conferencias ayudar a que las cosas marchen mejor. La próxima vez que tomen la decisión de tener relaciones sexuales en el ritmo habitual que ustedes lo hagan como matrimonios, mi reto sexual es este: oren antes de tener relaciones sexuales. Sí, no estoy exagerando. No,
Lo estoy diciendo en serio. Atrévanse a hacerlo. Reunirse los dos tomados de las manos para decirle a Dios en oración: Señor, tú me diste un género y con el género me diste órganos sexuales para sentir placer. Tú me permites sentir placer para que de manera física experimente un poco de la unión emocional que tengo con la persona con la que estoy orando y a quien estoy tomando de las manos. Esta persona es mi complemento perfecto. Yo soy la persona que en esta tierra tiene la misión no solo de hacerla feliz, sino de hacerle sentir placer. Yo soy la mujer, la única mujer que en este planeta tiene la misión de hacerle sentir placer a este hombre que estoy tomando de las manos. Y nosotros, como criaturas tuyas, fuimos creados para glorificarte. Estamos orando porque dentro de unos minutos estaremos teniendo relaciones íntimas. Nos besaremos, nos acariciaremos. Tendremos penetración. Señor, te queremos honrar con eso. Hoy nuestra relación sexual perseguirá el propósito de honrarte a ti. No permitas que mientras estemos en nuestra intimidad hagamos algo que te desagrade. No permitas que a mi cabeza venga ninguna imagen, pensamiento, persona de mi pasado. No permitas que a mí venga un pensamiento egoísta o de insatisfacción porque no estoy sintiendo lo que a mí me agrada. Queremos como matrimonio que hoy te sientas orgulloso de nosotros por la forma en que te estamos entregando nuestra sexualidad. Hermanos, ¿nos atreveríamos a hacer eso? Uy, reto sexual de esta primera conferencia. ¿Se imaginan esa noche? Tal vez, solo tal vez, como pareja experimenten la verdadera plenitud sexual hasta donde el pecado nos lo permite. De eso hablaremos en la conferencia 2, de las afectaciones que tuvo el pecado sobre la sexualidad y de las diferencias sexuales entre hombre y mujer. Pero les aseguro que si nos atrevemos a hacer este reto sexual, tal vez experimentaremos las relaciones sexuales con nuestro esposo o esposa como nunca lo habíamos hecho. ¿Nos atreveríamos a hacerlo? Hermanos, cerramos entonces la primera conferencia, devolvemos el control a nuestros hermanos en la Capilla Evangélica de Corona y nos alistamos para lo que sigue. Muchas gracias, hermanos. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Qué bueno. El desarrollo de este tema está sumamente interesante y gracias a Dios que el hermano Miguel nos ha cedido su tiempo para explicarnos lo que tiene que ver con el propósito de la sexualidad. Ahora vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta que yo veo en pantalla es la siguiente. Dice así, de manera resumida, ¿qué podemos aprender en los llamados cantos de amor, los cuales se mencionaban en el inicio? Vuelvo a repetir la pregunta de manera resumida. ¿Qué podemos aprender en los llamados cantos de amor, los cuales se mencionaban en el inicio? La respuesta sería, de manera resumida, lo que nosotros vemos en el Cantar de los Cantares es solamente una canción de cánticos de amor, donde, en este caso, Salomón está expresando lo que le hace sentir, lo que le hace pensar y lo que él siente por su amada, que creo es el término más adecuado en lugar de utilizar el término novia, que en algunas versiones de Biblia se usa. Y obviamente también en esos cánticos de amor encontramos la respuesta de la amada, lo que Salomón le inspiraba a ella, lo que le hacía sentir. Si vemos esos cantos como cánticos de amor de una pareja, en verdad, hermanos, este material, les decía yo al inicio, lo usaremos en las siguientes charlas, pero nos daremos cuenta que son cánticos que están plagados de erotismo, si entendemos la palabra erotismo como expresiones que ayudan a que nuestros sentidos físicos se abran, se exalten. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas que se amaban y que en ese amor ellos querían disfrutar plenamente de su sexualidad. Ahora bien, algunos han especulado que Salomón se lo está escribiendo a una mujer de Sunem, de la región de Sunem. Por eso muchos dicen que son los cánticos de amor de Salomón y la Sunamita. Algunos afirman que no es así. Incluso también algunos intérpretes de la Biblia lo que quieren y lo que han hecho es que toman esos cantos como expresiones de amor, en este caso no de Salomón a la Sunamita, sino del amor de Cristo para con la iglesia.
Algunos así lo han visto, algunos lo han visto como expresiones de amor de Dios, el creador, hacia su creación. Bueno, creo que con las medidas de interpretación bíblica correctas es válida la interpretación, pero en primera instancia, en primer orden, son canciones de amor entre dos personas que se amaban y que si ustedes leen los cánticos de amor, es claro que tenían vida sexual activa entre ellos. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, mi esposo quiere manipular todas las decisiones a como él crea. No me escucha, se quiere imponer en todo, alegando que él es la cabeza del hogar y voluntad de Dios. Bien, vamos entonces ahora a responder a la pregunta y obviamente asumamos que en este caso, este ejercicio de manipulación que leemos, un varón está llevando a cabo sobre una mujer, un esposo sobre una esposa, entendamos que también, así yo lo quiero entender, también llega incluso al área sexual, porque hay muchos manipuladores sexuales, muchísimos manipuladores sexuales. Incluso uno de los primeros detalles de la siguiente conferencia es entender que el sexo afectado por el pecado se vuelve un medio de control. Hablaremos de eso ya después. Ahora, ¿qué responder en estos casos? Como entendemos que quien está cargando con la mayor parte del problema es la esposa, aquí el inconveniente, hermana, es que tú estás viviendo con una persona profundamente egoísta. El argumento de que él es cabeza del hogar y que por eso tú tienes que obedecerlo, creo que es un argumento bastante pasado de moda y que no va de acuerdo a lo que la Biblia revela. En el pasaje donde el apóstol Pablo escribió a las esposas, estad sujetas a vuestros maridos, es curioso cómo tan solo un versículo antes de decir eso, el apóstol Pablo dice, y sujétense los unos a los otros en amor. Así que estamos hablando de una sujeción que es igual en intensidad. ¿Cuál es la única diferencia? La diferencia es que en el hogar el esposo tiene distintas funciones, la mujer tiene distintas funciones. Como en la iglesia el varón tiene distintas funciones, la mujer tiene distintas funciones. Entonces, hermanos, varones que están escuchando esta respuesta, el argumento de decir que ellas tienen que hacer todo lo que nosotros decimos no es otra cosa más que una expresión machista de varones que quieren maquillar de cristianismo lo que es una mentalidad pecadora. No, ellas no deben sujetarse. Ahora, si algún hermano cristiano varón dice, lo siento, pero aquí dice que es cabeza, excelente. La palabra cabeza que está mencionada en el pasaje bíblico es una palabra griega que en su significado literal significa el primer lugar de donde te agarran, el primer lugar de donde te agarran. En consecuencia, el hecho de que tú seas cabeza no quiere decir que tienes autoridad. Lo que realmente está queriendo decir que tú vas a ser el primero con quien Dios va a tratar si las cosas no están marchando bien. Porque recuerden, al quien se le ordena amar, cuidar a la esposa, hacerla sentir feliz, no es a la mujer, se le ordena al hombre. Otro detalle, sí hay un orden exacto, donde la mujer está en condición de sumisión, no estamos hablando de qué significa porque no es sobajamiento, la mujer decide asumir sus funciones y renuncia a ejercer las funciones del varón. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también estemos de acuerdo al siguiente escalón. Hermana que hiciste esta pregunta, ¿tu esposo se merece que lo respetes como cabeza? En base a lo que acabo de decir, la respuesta sería sí, siempre y cuando él se esté sometiendo a Cristo como la cabeza de él. Y si él no se está sometiendo a Cristo como cabeza, no tiene derecho alguno ni autoridad para pedirte que tú estés sometida en condición de frustración. ¿Cuál es el consejo? La invitación es que busques en tu contexto cristiano y espiritual personas realmente maduras, tu consejero, tu anciano, alguien a quien tú puedas exponerle tus problemas y sobre todo que tú en el nombre del Señor clames al Señor y creyendo que Dios te quiere a ti como una mujer plena, hables con toda sinceridad y con toda honestidad con tu esposo para poderle decir las cosas no están bien y por favor necesito que nos detengamos, pidamos consejos, si no lo hacemos yo no sigo adelante con esto. Y si a pesar de eso encuentras a un varón que en necedad quiere continuar en esa posición, ahora yo te invito que antes de pensar en romper cualquier cosa, te sometas a un tiempo de humillación y de oración, para que entonces ahora el Señor sea quien le quebrante. Te aseguro que no necesitas pensar en la posibilidad de una ruptura o de un divorcio. Antes de que tú llegues a eso, Dios ya te va a contestar y Dios ya va a poder dar respuesta a esta situación que estás pasando. Bueno, una observación que quiero hacer para todos los que están conectados todavía es que en Efesios capítulo 5 hay una especificación y es que los dos deben someterse a Dios.
So, en primer lugar, la mujer y el hombre deben someterse. Ahora, también en Efesios capítulo 5 dice que el hombre tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer y que la mujer tiene derecho sobre el cuerpo del hombre. Lo que significa es que la prioridad del hombre es agradar a la mujer y satisfacer a la mujer, y la prioridad de la mujer es satisfacer y agradar al hombre. Es decir, que cuando los dos están en una relación, hablando de la humildad, el hombre debe preocuparse por ella y ella por el hombre. No yo preocuparme por mí, por mi satisfacción, sino por la de ella en primer lugar. Entonces, en ese sentido ahí, la cabeza no tiene que ver. La cabeza es la función del hombre, pero cuando están en cuanto a lo sexual, son neutros los dos, porque cada uno debe velar por la satisfacción del otro. Eso es lo que yo pienso y lo que yo creo según la Biblia en Efesios capítulo 5. Gracias, hermano Félix. Agregaría yo que no olvidemos que cuando hablamos de estos términos, estamos hablando de que la Biblia está tratando de dirigirse a hombres y mujeres que realmente están viviendo en una condición de espiritualidad, que pueden ser capaces, como dice la Escritura, de juzgarlo todo. No estamos hablando de cristianos que están viviendo en la carne y que realmente entre su conducta y la conducta de un incrédulo no hay diferencia. Entonces, eso nos llevaría, aunque ya no estamos en la conferencia, con lo que nos decía nuestro hermano Félix, porque es verdad, es la responsabilidad del varón preocuparse por la satisfacción sexual de su esposa. Creo que eso nos llevaría no a un reto, pero también sí a un detalle que sería bueno considerarlo bajo lo que el hermano Félix nos dice. Bueno, nos vendría a los varones entonces regirnos bajo una regla humana, no estoy hablando de doctrina bíblica, una regla humana de que pues está prohibido que nosotros eyaculemos si es que antes nuestras esposas no tienen por lo menos un orgasmo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice la siguiente pregunta: mi esposa trata el sexo como si me estuviera haciendo un favor. Siempre he tenido que dar el primer paso. Me castiga con abstinencia si peleamos. ¿Qué hago? La respuesta, hermano, sería, lo primero es que hay que entender con toda claridad que este tipo de conductas sexuales que tú nos estás refiriendo, en el caso particular de esta pregunta, de mujeres que negocian la sexualidad con sus parejas, el problema en sí no es de carácter sexual. Existe algo mucho más profundo, algo de carácter emocional, algo de carácter espiritual, algo que está en el proceso de formación de tu esposa, que no le está permitiendo vivir su sexualidad de acuerdo al modelo de Dios. Solo pongo un ejemplo, porque es algo que me ha tocado tratar de atender en algunos asuntos de consejería sexual. Por ejemplo, me ha tocado que yo he conocido mujeres creyentes, mujercitas creyentes, mujeres creyentes, que fueron criadas en su proceso de formación educativo bajo un contexto donde siempre se les hizo creer a ellas como mujeres que eran una especie de reina absoluta, princesa absoluta, que lo merecían todo. Los padres hacían todo lo que ellas querían como mujercitas. Nunca supieron ponerles límites ni explicarles lo que es el verdadero modelo de una mujer en la Biblia. Y en consecuencia, cuando llegan al matrimonio, suelen ser mujeres de temperamento muy dominante que inconscientemente están buscando varones manipulables. Y cuando ya llegan a la intimidad sexual, entonces aún hasta ese punto llevan el control, que en este caso, insisto, no es un problema sexual, vendría a ser, por ejemplo, como lo acabo de mencionar, una cuestión de soberbia. Así que para mí lo importante, hermano, es que primero tú en oración busques al Señor y le pidas al Señor que Él, por favor, toque el corazón de tu esposa para que de alguna manera el Señor le dirija a ella a identificar qué es lo que está motivando esta conducta sexual anómala. Y también siempre será recomendable buscar consejo, porque también yo me he encontrado con que muchos cristianos, a pesar de que tienen muchos problemas de malformación de conductas sexuales, pero la mayoría están en plena disposición de dialogarlas. Y creo que si tú hablas con ella como tu esposa y claramente le expresas el sentido de que tú no te sientes feliz en la relación, es posible que ella haga eco de tu inquietud y acepte que busquen consejo. Miguel, otra cosa es que también, yo no estoy diciendo que ese es el caso de la persona que hizo la pregunta, pero también tenemos que pensar que una reacción produce una acción. Yo tal vez pensaría, ¿qué está produciendo en que ella actúe así? ¿Me entiendes?
Entonces, una de las cosas que tenemos que preocuparnos los esposos es de que nuestra esposa esté satisfecha. Como dice Efesios capítulo 5, una esposa que se siente amada es una esposa que va a respetar a su marido. Entonces, si nosotros tratamos a nuestras esposas de la mejor manera posible, yo estoy seguro que las esposas también nos van a tratar a nosotros de la mejor manera posible, o eso debiera ser así. Pero rectifico, no digo que este sea ese caso, pero también lo que estoy diciendo es que como esposo tomemos en cuenta y como esposa que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de agradar a nuestras esposas, de amar a nuestras esposas, y la esposa también delante de Dios tiene que hacer lo mismo. Nuestra responsabilidad primero es con Dios y segundo es con nuestros esposos o nuestras esposas. Vamos a la próxima pregunta y les recuerdo que si alguien tiene una pregunta, que por favor la someta en el link para que la podamos responder. Dice la siguiente pregunta. Recientemente, un hermano argumentaba que los genitales no indican género. Su argumento era que si así fuera, ¿qué hay de los hermafroditas? ¿Cómo le clarifico? Bien, entonces, hermanos, respondamos, recordemos, en el caso del hermafrodismo o de las personas que nacen con presencia de, bueno, ahí es a donde yo quisiera hacer una aclaración, porque es una confusión muy frecuente a la hora de hablar de este tema. Cuando a veces la persona trata el tema del hermafrodismo y se nos dice, es que es una persona que nació con ambos sexos, de inmediato en nuestra cabeza se imagina un pene y abajo una vagina, ¿no? Y los dos. Y hacia adentro del cuerpo imaginamos próstata y matriz. Y imaginamos trompas de falopio. No. A ver, vamos, es bueno aclararlo. Cuando se habla específicamente del caso del hermafrodismo, estamos hablando de personas que nacen o que por naturaleza ellos nacen con características tanto masculinas como femeninas, donde se prevalece la presencia de un genital, pero aparece también la presencia hormonal del otro género. Entonces, no estoy de acuerdo en esa opinión, puesto que entendamos claramente que el hermafrodismo y algunos otros problemas de malformación humanos no son consecuencia del proceso creativo perfecto de Dios, sino que son consecuencia de las mutaciones generadas por la interacción de nosotros como criaturas en pecado. Así que no sería válido argumentar eso. Lo válido y lo correcto es argumentar que los genitales sí definen lo que es el género, forman parte, no son el todo, pero forman parte del todo que nos permite decir cuando algo es masculino o femenino. Ok, muchas gracias. La próxima pregunta. Dice la próxima pregunta, no estoy seguro si la Biblia especifica, pero ¿es pecado tener sexo oral y sexo anal con mi cónyuge? La respuesta ahora sería, no estoy seguro si la Biblia especifica. Entonces la respuesta es no. No vamos a encontrar nosotros ningún versículo de la Biblia que nos hable específicamente acerca del sexo oral o acerca del sexo anal. No lo vamos a encontrar. El modelo de Dios para la sexualidad nos habla de una sexualidad plena, donde usamos la sexualidad para sentir placer, procrear nuestra especie y cumplir con otras de las funciones que ya se han comentado como respuesta en otras preguntas. Eso nos lleva entonces ahora a lo que sería ya una pregunta más formal, que sería, ¿es malo el sexo oral? ¿Es malo el sexo anal? Lo primero que yo quisiera resaltar mucho sería lo siguiente. Creo que sería muy importante, hermanos, que a la hora de expresar preguntas sexuales como estas, lo primero que nosotros pensemos es, ¿por qué hago la pregunta? Sí, hoy nuestro tema se llamó el propósito de la sexualidad. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestras preguntas? Les explico. En la consejería sexual que yo he atendido, me he encontrado con muchos varones cristianos que su pregunta, creo que una de las más recurrentes ¿es posible tener sexo anal? Y cuando uno platica acerca del propósito de la pregunta, porque si tú me preguntas, ¿es malo el sexo anal? Antes de responderte si es bueno o malo, lo primero es, quiero saber por qué quieres que se te responda esa pregunta. Y saben lo que yo he descubierto, que en la mayoría, fácilmente les hablaría de 8 de cada 10 casos, la inquietud que el varón tiene con respecto al sexo anal no va en función de que en su cabeza está la idea de quiero honrar a Dios practicando sexo anal y quiero agradar a mi esposa y que sienta placer teniendo sexo anal, porque todos de los 10 casos que yo menciono, los 10 me preguntan, ¿es malo el sexo anal?
pero ninguno le ha ido a preguntar a su esposa si quiere tener sexo anal. Eso quiere decir que ya estamos desde ese primer momento en una expresión un poco egoísta. Luego, el detalle primero que yo quería señalar es que cuando se habla de estos temas y cuando yo trato de indagar por qué estás interesado en el tema del sexo anal, resulta que el interés no es por los motivos correctos, sino porque lo vio en una película pornográfica, porque alguna vez lo experimentó en su pasado sin Cristo y ahora quiere traer eso a su presente en Cristo, perdón, a su pasado sin Cristo. Entonces, creo que sí sería muy importante primero aclarar esos propósitos. Ahora, la respuesta creo que es extremadamente contundente en relación con el sexo anal. Si nosotros entendemos que el proceso creativo de Dios fue dotarnos no solo de órganos genitales y sexuales, creo que es bastante obvio que Dios dio órganos genitales para producir placer. Y no veo por ningún lado que biológicamente el ano de la mujer sea un órgano por el cual se pueda recibir placer. Es más, el sexo anal en la pornografía se aparece, se manifiesta, lo presentan como algo satisfactorio, como algo que tendría que ser parte de toda relación sexual, cuando si indagamos un poco, nos daremos cuenta que el sexo anal es extremadamente incómodo para la mujer, es extremadamente doloroso, es médicamente muy peligroso y causa de muchas enfermedades. Si Dios creó todo, estamos hablando, disculpen la franqueza, de un orificio de salida, no un orificio de entrada, ¿no? Creo que ahí sí la respuesta es muy contundente. No debiera de ser una práctica entre matrimonios cristianos, ¿no? Sexo oral, creo que va en función, ahora sí, de la identidad sexual, de lo que cada pareja determine y de lo que cada pareja decida hacer. Porque podríamos llegar al caso de un par de matrimonios donde el varón diga, a mí me gusta que recibir sexo oral, y que la esposa diga, bueno, a mí no me gusta, pero lo hago para que te sientas bien. No creo que sea el motivo correcto, ¿no? Recuerden, es plenitud total de ambas personas. O los dos son felices o los dos son infelices. O los dos disfrutan o ninguno está disfrutando, aunque pareciera que al que le dan el sexo oral sí lo disfruta. Creo que eso ya se determina en función de la comunicación sexual que cada pareja tenga. Yo diría, Miguel, antes de eso, uno tiene que hacerse dos preguntas, antes de preguntar esa. Y es, en primer lugar, si agrada a Dios, y en segundo lugar, si le agrada a su esposa. Ya después de ahí, lo otro es retórico. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice la siguiente pregunta, ¿hasta qué punto, como cristiana, debo perdonar infidelidades de mi esposo? Este no es cristiano. Cuando pasa, promete cambiar, pero surgen más problemas similares. Gracias, hermana. Te respondo. En el caso tuyo, creo que aplica muy claramente el pasaje donde Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7, a donde el apóstol Pablo trata el tema de la separación. Ahora, quiero aclarar, y espero, hermanos, que quede bastante claro, las palabras que Pablo dicta en este pasaje están dirigidas únicamente a cónyuges cristianos que están casados con un cónyuge no cristiano. Por favor, lo que está ahí escrito no aplica. Los principios que están ahí no pueden aplicarse para dar consejos en matrimonios donde ambos sean cristianos. Ahí no aplica. Entonces, hermana, en tu caso aplica, porque claramente en tu pregunta tú estás señalando que tu pareja no es cristiana. Entonces, en esas situaciones, hermana, el apóstol Pablo claramente dice que a paz te ha llamado el Señor. O sea, la pregunta es bien sencilla. ¿Tú cómo estás en paz? ¿Estás en paz conviviendo con una persona no creyente que no te respeta como mujer, que no tiene en cuenta tu integridad, que no te está honrando, ni siquiera como hombre? No le podemos pedir que te honre como hijo de Dios, pero por lo menos como hombre bien educado, que nació de una mujer, ni siquiera te está honrando con ese respeto, te está demostrando que únicamente tú para él eres un objeto sexual, no le preocupa cometer una infidelidad tras otra, y no le preocupa porque tal vez en su cabeza él está con la idea de que pues finalmente ella siempre va a estar ahí. Yo lo que te recomendaría, hermana, es date un tiempo profundo de oración y de buscar apoyo y consejería de oración con tus hermanos en Cristo, y busca a tu anciano pastor para que te pueda dar algún consejo de qué cosas puedes hacer, porque cada caso es muy específico, qué cosas puedes hacer en tu entorno para tratar de mostrarle a ese hombre no creyente
que tú estás dispuesta a que su relación sea bien restaurada y crezca espiritualmente. Creo que después de un tiempo en que Dios te dirige en oración y un tiempo en el cual tú hagas lo que es la voluntad de Dios, creo que después de eso, Dios te va a mostrar con claridad si la mayor paz que puedas tener es mejor buscando una separación de alguien que no te va a honrar. Si no lo aprende a hacer en este momento y si no lo va a aprender a hacer a pesar de ver tu disposición, hermana, estás en presencia de un hombre egocéntrico que mientras Cristo no esté en su corazón, no va a poder cambiar. Eso me llevaría también a un segundo consejo. Vuelve tu prioridad, hermana, vuelve tu prioridad antes de pensar en divorciarte o no, vuelve tu prioridad llevarlo a los pies de Cristo. Tal vez ahí es a donde venga el proceso de cambio que tú necesitas. Próxima pregunta. ¿Está correcto hacerse operaciones para agrandar el pene o los glúteos y senos si mi cónyuge me lo pide? Y creo que habría que complementar como respuesta, ¿y tú te lo quieres hacer? Porque ahí es a donde comienza el asunto, ¿no? Mi esposa me dice, oye, hazte una operación, ¿no? Injértate tejido para que puedas tener 5 centímetros más en tu pene. Ok, está bien, perfecto. Ahora, ¿con qué propósito ella quiere un pene más grande? Uno diría, bueno, porque seguramente ella quiere experimentar más placer. No creo que sea la respuesta, puesto que en su momento, eso nos toca en el tema número 2, aprenderemos, ¿no? ¿Cuál es la longitud promedio del pene? Tal vez creo que el asunto no es el tamaño, sino la forma en cómo se usa. Entonces, creo que aquí el punto es que tú como varón, tal vez es importante que busques algún tipo de consejería sexual ya específica. Aquí, digo yo, con todo gusto, he puesto mi número de WhatsApp directo para quien guste enviarme algún mensaje. Con todo gusto podemos tener algún proceso de consejería, porque en un contexto cristiano de completa honra a Dios, se puede platicar acerca de qué posiciones sexuales pueden ser las mejores o de qué manera su intimidad puede practicarse para que así haya un placer mutuo y no sea necesario estar hablando de estas cosas. O, por ejemplo, ponerme senos como mujer porque mi esposo quiere una mujer con senos más grandes, pero cuando él te dijo que te amaba, no se casó con tus senos y él sabía cómo eras tú y te aceptó como eras tú. Entonces, ahora te quiere cambiar por fuera. ¿No será que en el fondo lo que él quiere es cambiarte por dentro? Siempre las operaciones de cambio de apariencia física, hermanos, siempre conllevan un problema emocional que desde adentro nos está pidiendo hacer ciertas cosas como un reflejo de algo que no está en el orden adecuado. Así que creo que la respuesta por salud emocional y por salud espiritual es que un creyente no debería, bajo ninguna circunstancia, ni aceptar ni practicarse ninguna cirugía de cambio físico, a menos que existiera una causa médica que implicara un riesgo mortal, porque hay ciertos casos muy específicos. ¿Cómo se debe proceder cuando uno se acerca al esposo? Le da un beso y él rechaza. Bien, vamos a pensar que aquí, más que estar hablando de un problema de sexualidad, estamos hablando de un problema emocional. Pensémoslo así, porque no se menciona ningún detalle de carácter sexual. ¿Cómo procedo cuando yo me acerco a mi esposo y él me rechaza? Bien, primero empecemos con lo que sería el primer intento, llamémoslo así. Antes de pensar en medidas fuertes, pensemos en medidas que pueden resolver el conflicto. Tenemos a una esposa que busca al esposo y a un esposo que no acepta a la esposa. Nuevamente, tenemos que encontrar la causa. ¿Por qué está sucediendo esto? Creo que lo primero sería tratar de buscar un acercamiento con el esposo. A lo mejor tal vez salir juntos, a cenar juntos, tomar un café juntos. Si ya hay hijos, pedir que los abuelos hagan esa extraordinaria labor que a veces hacen ayudando, cuidando a los nietos e ir a platicar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué él de alguna manera siente un rechazo manifiesto hacia tu persona? ¿Hay alguna otra cosa ahí? ¿Algún resentimiento? ¿Alguna experiencia que pasó? ¿Algo que sucedió tal vez hace años y que él lo ha venido acumulando y que le provoca su rechazo? Es solo una posibilidad de muchas. Lo primero entonces sería eso, buscar esa charla, ese acercamiento para poder tratar de definir qué cosa es lo que está provocando este rechazo. Ahora, también puede ser que el problema, más que ser en la persona que es rechazada, sea en quien rechaza. Tal vez podemos estar hablando en este caso de un varón que ya está manifestando un rechazo abierto porque ya tiene conflictos serios, porque a lo mejor tal vez en su cabeza está pensando o ya está intentando una relación con otra persona y por eso él genera ese rechazo. Entonces, ahí en ese caso es distinto porque creo que en ese caso
Si la persona que rechaza es quien ya está entrando en una condición de pecado, tú como mujer tienes que orar por él, doblar rodilla por tu esposo, entregárselo a Dios, pedir que Dios actúe en su corazón y que Dios haga lo mejor. Ahora, si él es cristiano y él está dispuesto a dialogar, ten confianza. Dios puede ayudarte porque Dios nos ha dado un ejemplo extraordinario a todos los que en algún momento hemos vivido situaciones como las que tú planteas. ¿Cuál es el ejemplo de Dios? Bien sencillo. Dios, cada vez que venía a nosotros con gracia y con amor, muchas veces tú, yo, muchos, lo rechazábamos. ¿Y qué hizo Dios? Regresaba con más gracia hasta que nos conquistó. Hay muchos problemas que se resuelven simplemente si me rechaza una vez, intentarlo 2. Y si me rechaza 1000, intentarlo 2000. El problema es que a veces el ego humano no lo permite y a veces ya empezamos a buscar venganza. Dice una ilustración lo siguiente: alguna persona fue a buscar a un consejero familiar y le dijo: mi esposo no me muestra amor, yo soy cariñosa y él no quiere, entonces, ¿qué hago? El consejero le dice: bueno, lo que usted tiene que hacer es ámelo más y más y más. Y cada vez que él se muestre incómodo, usted insista, detalles, amor, cariño. ¿Pero por cuánto tiempo? El consejero le dice: ¿qué le parece unos 6 meses y después platicamos? Pero eso es lo que tiene que hacer. La persona que tiene la duda se retira y no regresa a ver al consejero hasta que después la vuelva a encontrar y le pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo terminó su relación? ¿Terminó con esa pareja? Y la persona le dice: no, ¿cómo cree? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que yo lo traté con tanto amor que ahora él me empezó a tratarme a mí con más amor del que me trataba. Y el consejero pregunta: ¿y lo va a dejar? Y la persona contesta: ¿está usted loco? Si estoy completamente enamorado de él o de ella, ¿no? A veces eso es lo que nos hace falta, ¿no? En casos como estos, aunque insisto, cada caso es muy específico y valdría una comunicación que fuera directa para que así se resolvieran problemas específicos. Vamos a concluir la reunión. En primer lugar, gracias a Miguel Ángel por su tiempo. Gracias a los hermanos que han estado conectados hasta ahora. Gracias a los hermanos que están aquí presentes en la iglesia. Y como les dijimos, ahí hay un link. Van a haber reuniones en el futuro. Así que síganos y nosotros les mandaremos lo que son las promociones y todo eso. Mis hermanos, en esta noche se ha hablado la palabra de Dios. Padre nuestro, en esta noche te queremos dar las gracias. Gracias por tu palabra, gracias por todas las personas que se conectaron, gracias por los matrimonios representados y te queremos pedir bendición por ello. Te queremos pedir, Padre, que tú los ayudes a cada uno en sus dificultades. Te queremos pedir que tú fortalezcas nuestro matrimonio, nuestros hogares, nuestras familias y que podamos dar un buen ejemplo, Señor, en esta sociedad y que podamos demostrar que sí, con Jesucristo como el centro de nuestro matrimonio, podemos reflejar la imagen de Dios. Padre, tú nos conoces. Toma, por favor, Señor, nuestra mano. Tómanos, Señor, como matrimonio y permite, oh Padre, que podamos llegar a la meta final, que podamos llegar, Señor, a ese ideal tuyo, que es que te agrademos y te honremos en todo lo que hagamos. Oh bendito Señor. Padre, anhelo poder lo malo vencer. Tú sabes lo difícil que es para nosotros, Señor, hacer tu voluntad. Te pedimos ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo en esta noche, Señor. Amén.